Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El discípulo que no se niega a sí mismo, tarde que temprano terminará negando a su maestro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie de miércoles y viernes titulada Verdaderos Discípulos y compartiremos el sexto tema de esta serie: ¿cómo ser un discípulo de Jesucristo? Tú nos creaste con un propósito. Está con nosotros, como de costumbre, Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá al tema de hoy. Y también nos acompaña Raúl Mogotocoro, líder de la iglesia. Buenos días, Raúl. Hola, Oscar, muy buenos días y muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Vidas con Propósito. Les agradecemos enormemente por permitirnos llegar a sus vidas por medio de este espacio. En esta serie, Oscar, hemos tratado varios temas relacionados con el discipulado cristiano, como son las iglesias concurridas, pocos discípulos, te gustaría parecerte a Jesús, creer o sentir, los no negociables de Jesús y el costo de seguir a Cristo. Estos temas y muchos más usted los puede escuchar y recomendar ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar, en cualquier horario. También puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, muy buenos días. Buenos días, Raulito. Entremos de una vez en materia con el tema de hoy. ¿Cómo ser un discípulo de Jesucristo? Para responder al interrogante, Raúl, ¿cómo ser un discípulo de Jesucristo? Primero debemos remontarnos más o menos unos 2000 años antes a las polvorientas calles de la Palestina antigua, obviamente, ¿no? Por favor, acompáñenme al lugar y a las circunstancias. Israel pues está subyugado bajo la bota militar del Imperio Romano. Los judíos esperan con ansias que su Mesías prometido apareciera para que les diera la tan anhelada libertad. Y de repente surge en sus inmediaciones un rabino que hace milagros, que alimenta a las multitudes, que tiene un discurso diferente, además habla con autoridad y las personas le siguen. Inmediatamente en las mentes de sus seguidores está la idea de que este hombre es el prometido, y en efecto lo es. Ellos, digamos que lo ven como la solución a sus problemas más apremiantes, porque ellos pues tienen precaria condición económica, están en una descomposición social seria, hay una oligarquía religiosa demandante y un alto grupo de personas en condiciones deplorables de salud. Y como hasta cierto grado el Señor Jesucristo suplió esas necesidades, pues el deseo de coronarlo como rey fue creciendo en cada uno de ellos. Las multitudes entonces se convirtieron en sus discípulos, así como en la actualidad, por las razones equivocadas. Inclusive el grupo de los 12 tenían expectativas erradas sobre lo que era ser discípulo del Señor y sus ineludibles implicaciones. Entonces el Hijo de Dios, con una corta pero contundente declaración, les aclaró a ellos, y de paso también nos aclara a nosotros lo que significa en verdad ser un discípulo de Él. Jesús dijo así: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Mateo 16:24. Los que escucharon estas palabras de Jesús tan confrontantes, ¿las esperaban? Vea, Oscar, estas palabras estaban muy lejos de lo que los discípulos creían era el discipulado. De hecho, su discipulado hasta ese momento había redundado en beneficios más que en demandas y sacrificios. Seguir a Jesús había implicado estar con el personaje más popular de la época, que además hacía milagros muy portentosos, y que como orador Jesús pues gozaba de respeto por encima aún de la élite religiosa de la época. También cabe notar que nunca nadie en Israel, en todo el territorio de Palestina, había hecho una demanda tan inmensa al grupo de sus discípulos, al grupo de sus seguidores. Nadie había osado exigir a manera de requisito algo tan extremo para otorgarle el título de discípulo a uno de sus seguidores.
Pero el Señor Jesucristo sí lo hizo y no tuvo problema con eso. Esto por sí solo dice la identidad de a quienes que estamos siguiendo, si es que en realidad nosotros vamos a aceptar el reto que Jesús puso. Igualmente es importante notar que el maestro dijo, si alguien quiere, en Mateo 16:24, si alguien quiere, entonces tiene. Es decir, alguien puede decidir si quiere ser discípulo de Jesús, pero una vez lo decide, los requisitos no son opción, se convierten en una obligación. ¿Cuáles son los requisitos según las palabras de Jesús para ser uno de sus discípulos? Bueno, lo primero que dice Mateo 16:24 en palabras de Jesús es, si alguno quiere ser mi discípulo, entonces tiene que negarse a sí mismo. El primer requisito que puso el maestro fue negarnos a nosotros mismos. Permítame, voy a leer unas palabras del apóstol Pablo que están en Filipenses 3 del 7 al 8. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Bueno, seguramente, Ángelo, muchas veces hemos leído este pasaje en los evangelios y leemos negarse a sí mismo, pero realmente tal vez no hemos mirado ¿qué implica o qué es negarse a sí mismo? Bueno, esta palabra, Oscar, negarse, en el griego es aperneomai y significa negar totalmente, adjurar, afirmar que no se tiene relación alguna con alguien. O sea, lo que Jesús les dice a sus seguidores es que si en verdad quieren ser sus discípulos, tendrán que afirmar con palabras y con acciones que ya no tienen nada que ver con ellos mismos. Ya no se pertenecen a sí mismos, ahora tienen dueño y a él le deben toda fidelidad. Es como si ellos estuvieran firmando un contrato de esclavitud, de rendición total, de entrega. La autonegación es esa capacidad de abstenerse de reclamar derechos o deseos legítimos. Y el Señor entonces dejó bien claro que en esto consiste su enseñanza. Voy a leer Mateo 5, 38 al 42. Dice así: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelva la espalda. O sea, estas son palabras de negación total, ¿no? Es lo que Jesús aquí está enseñando. Y con esto entonces quiero decirles, estimados oyentes, que el discípulo que no se niega a sí mismo, tarde que temprano terminará negando a su maestro. ¿Asimilaron los discípulos de aquella época las palabras de Jesús? El gran grupo de discípulos pues no asimiló las palabras del Señor, porque pues estas palabras no solo se las dijo a los 12, sino que se las decía a toda la multitud que lo seguía. Tampoco obviamente lo hicieron el grupo de los 12, ellos tampoco entendieron ni asimilaron esas palabras, ni siquiera el grupo de los 3 amigos más íntimos de Jesús que estaban dentro de los 12, ¿no? Pedro, Juan y Jacobo. Permítame, Oscar, leer dos poemas. El primero del discípulo más prominente del grupo de los 12 y el segundo del que recibió toda la confianza del maestro para que administrara el tesoro. El primero se titula El gallo de la pasión, escrito por Francisco Luis Bernardes. Dice así: me dijeron, ¿lo conoces? Respondí, no sé quién es. Y el gallo que me escuchaba cantó por primera vez con una voz tan potente que sobre la tierra fiel arrastraba como un viento mis promesas de papel. El gallo cantó 3 veces y otras tantas te negué. ¿Estabas con Jesucristo? Jamás estuve con él. Y el gallo que me escuchaba cantó por segunda vez, conmoviendo con su canto la tierra bajo mis pies, pero no el alma dormida como una piedra en mi ser. El gallo cantó 3 veces y otras tantas te negué. ¿Eres uno de los suyos? Ni lo soy ni lo seré. Y el gallo que me escuchaba
cantó por tercera vez, para que el mundo supiera que ya estaba por nacer un día que no sería de arena como mi fe. El gallo cantó 3 veces y otras tantas te negué. Después de escuchar 3 veces mi traición y el canto aquel, el Señor clavó los ojos en mi corazón infiel y los hundió tan adentro que de dolor desperté y ante la noche sagrada lloré por primera vez. El gallo cantó 3 veces y otras tantas te negué. ¿Recuerda de qué personaje, qué discípulo estamos acá hablando? Del apóstol Pedro. Del apóstol, el amado apóstol Pedro, que negó 3 veces al Señor. Pero hay un escrito, un breve soneto de Jorge Luis Borges que dice así. Este es otro discípulo de Jesús. La moneda cayó en mi hueca mano, no pude soportarla aunque era leve, y la dejé caer. Todo fue en vano. El otro dijo, aún faltan 29. ¿A quién hace alusión este corto poema? A Judas, el que le entregó. A Judas Iscariote. 2 discípulos de Jesús que no entendieron las palabras o las implicaciones del discipulado. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿todos los discípulos, como se dice popularmente, la embarraron o hubo algunos que lo dieron todo por Jesús? Del grupo de los 12, pues todos la embarraron, ¿no? Aunque 11 de ellos fueron restituidos por el mismo Señor. Judas, en cambio, pues nunca se arrepintió y terminó quitándose la vida. Pero así como unos tuvieron desaciertos, otros, como el apóstol Pablo, que fue un discípulo posterior, fueron inquebrantables en su decisión de negarse a sí mismo. O sea, Pablo entendió muy bien las palabras de Jesús. Y para quienes quizás no saben, Pablo fue un hombre ilustre que, basado en la religión judía, buscaba su aprobación de parte de Dios. Dejemos entonces que él mismo nos diga cuál fue su experiencia, porque él la dejó escrita en Filipenses 3 del 1 al 6. Dice aquí Pablo: por lo demás, hermanos míos, alégrese en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Vea, Pablo lo que está diciendo aquí es que si la salvación fuera posible por esfuerzos humanos, entonces él hacía rato que había logrado todos los requisitos para hacerlo. Pero cuando él tuvo su encuentro con el Hijo de Dios y fue enseñado por él, todos sus conceptos, todos sus sueños, todas sus aspiraciones cayeron al piso. Pablo se negó a sí mismo por seguir a Jesús. Pero en algunos momentos, al igual que los discípulos, nosotros podremos también enfrentarnos a confesar o a negar a Cristo a cambio de nuestra vida. Y yo creo que solo quien se ha negado a sí mismo entonces tomará la decisión por el Señor. Cuenta la historia que en cierta población colombiana, dominada por la guerrilla, entró un grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados a una iglesia cristiana. Entonces le dijeron a los que estaban congregados: salgan de aquí los que no son cristianos y quédense en los que están dispuestos a morir por Cristo. Ese fue el ultimátum, ¿no? Entonces un gran número de personas salieron corriendo despavoridas. Una vez salieron todas esas personas, los encapuchados le dijeron al pastor: pastor, estos son los que en verdad aman a Dios, con estos puede seguir haciendo su trabajo. ¿Cómo le parece? Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. ¿Cómo ser un discípulo de Jesucristo? Pastor Ángelo, ¿cuál es el punto medular de negarse a sí mismo, que es, digamos, el llamado a que nos hace Jesús a todo aquel que quiere seguirle? Básicamente la negación tiene que ver con renunciar a lo que uno cree correcto por lo que Dios quiere para uno. Es dejar de hacer mi voluntad por hacer la voluntad de Dios.
es someterme a su presencia, a su palabra y a su propósito en lugar de lo mío. Algunos ejemplos de cómo negarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, un vecino le pide dinero prestado y no le paga. Luego viene usted en medio de otra necesidad a pedirle más dinero prestado. ¿Qué haría usted? ¿Usted le prestará otra vez? O le dice, no, usted no me ha pagado. Bueno, le puede decir eso, pero puede volverle a prestar, ¿no? Para cumplir las palabras de Jesús. Un compañero de trabajo lo calumnia a usted y dice que usted está robando a la empresa. Dicho compañero, que es cajero en su empresa, tiene un descuadre significativo. ¿Qué hace usted como cristiano que se ha negado a sí mismo? Pues usted organiza a todos los empleados de su empresa para ayudar en esta necesidad a aquel hombre, porque usted es discípulo de Jesús, porque usted se ha negado a sí mismo. Cierta mujer que tiene envidia de su buen matrimonio se acerca a su esposo y le dice que usted le está siendo infiel. Luego de aclarar el chisme con su esposo, usted se da cuenta que la que está siendo infiel es la mujer. Pero resulta que esa mujer queda desempleada y junto con su esposo empiezan a pasar escasez económica con el esposo de la mujer. Ella acude entonces a su esposo y le pide que le preste algún dinero y que si la puede ayudar para que la empleen en la empresa que trabaja su esposo. ¿Qué hace usted como cristiana que se ha negado a sí misma? Pues usted como es cristiana, usted saca los ahorros que tiene y se los da a la mujer y le suplica a Dios y también le dice a su esposo que le ayude a conseguir esa vacante que hay en su empresa. Yo creo que así actuaría un cristiano. Y último ejemplo, un niño que es bastante difícil le pega a su hijo en el colegio. Obviamente usted va al colegio y habla con los profesores y con el niño a fin de que esto no se vuelva a repetir. Pero como usted es cristiano, en la celebración del cumpleaños de su hijo, el primer invitado que usted va a incluir en el listado es a ese niño difícil. Creo que esas son actuaciones que implican negarnos a nosotros mismos en nuestra cotidianidad. El apóstol Pablo dice, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es una forma también de negarse a nosotros mismos. Así es. No, bueno, Ángelo, en cuanto a los ejemplos que usted colocó anteriormente, ¿no son bastante exageradas estas actuaciones? Parecen, pero no son exageradas. Más bien estas serían las actuaciones de alguien que se ha negado a sí mismo y ha puesto las palabras del Señor por encima de sus propios pensamientos, sentimientos y reacciones naturales. Romanos 12, del 17 al 21, está hablando Pablo de cómo es el comportamiento de un cristiano. Y valga aquí aclarar que este comportamiento es de alguien que se niega a sí mismo. O sea, alguien que no es cristiano no puede hacer lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, no paguen a nadie mal por mal. Imagínense cómo arranca Pablo. No paguen a nadie mal por mal. Nuestra naturaleza pecaminosa nos enseña que hay que pagar mal por mal. Pero el cristianismo enseña, no paguen a nadie mal por mal. Sigo leyendo, Romanos 12, 17 al 21. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Y el versículo que usted estaba mencionando, Oscar, Romanos 12, 21. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Para ser discípulos de Jesús, Él dice que lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Pastor Ángelo, ¿qué otro elemento esencial o condición dijo Jesús que debíamos asumir si queríamos ser discípulos de Él? Jesús le dice al que quiera ser discípulo, entonces tiene que tomar su cruz. Ese sería el segundo elemento. Hay que tomar la cruz. Dice Hechos 20:24, nuevamente aquí palabras de Pablo, dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Quien no se niega a sí mismo, pues no está preparado para la cruz. Por favor, piense en lo horrorosa que fue la figura mental que hubo en los discípulos cuando escucharon las palabras de Cristo. Ellos sabían de qué estaba hablando Jesús. Cuando escucharon sus palabras, pues no pudieron menos que pensar en la horrible y aterradora pena capital que aplicaban los romanos a los delincuentes de más baja calaña. Eso es lo que ellos están interpretando, porque Jesús está diciendo esas palabras en ese contexto y para ellos es familiar. La cruz puede hacer que para nosotros pues no tenga ningún problema. Por lo general la cruz para nosotros es un objeto que adorna catedrales,
algunas pinturas o hasta orejas y cuellos, ¿sí? Puede ser un dije, puede ser estar en una manilla. Pero los discípulos que escucharon estas palabras no entendían lo que nosotros entendemos o pensamos con respecto a este objeto. La cruz para ellos no era un objeto atractivo en lo absoluto, no era decoración. La cruz era vergüenza, la cruz era perderlo todo, la cruz para ellos era la muerte. Está dispuesto a morir por Jesús. Por Jesús, desde luego. Pastor, usted anteriormente dijo que los 11 apóstoles finalmente fueron reivindicados por Cristo en su discipulado. Sería bueno que ilustrara a nuestros oyentes sobre cómo murieron los apóstoles del Señor Jesucristo, cómo fue el final de su vida. Bueno, solamente de uno aparece registro en la Biblia, pero los otros, la historia nos da cuenta de cómo ellos murieron. Andrés fue martirizado en la cruz Patras, en Acaya, Grecia. La historia dice que al llegar a Edesa, en Mesopotamia, en un viaje misionero, él fue crucificado en una cruz de forma de X, sin clavos. Lo que hicieron fue amarrarlo en una cruz transversal. Él murió aproximadamente en el año 62. Andrés, ante la ejecución, pues saludó con estas palabras. Se dice que esto fue lo que dijo Andrés: hace mucho he deseado y esperado este feliz momento. ¿Cómo le parece esto? Qué apóstol, ¿no? La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. Él continuó predicando a sus verdugos por días hasta que murió. O sea, su muerte no fue inmediata, fue una muerte bastante cruel, agonizante. Bartolomé, que es el mismo Natanael, se cree que fue el primer misionero a la India. Él tradujo el Evangelio de Mateo al hindú, propagándolo por ese país. También testificó en lo que hoy es Turquía y fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado con un látigo hasta morir. Así murió el apóstol Bartolomé o Natanael. Felipe, dice la historia que los infieles se apoderaron de él. Fue azotado, puesto en prisión y después crucificado y apedreado a los 87 años de edad. Colgado en una columna en Hierápolis, una ciudad de Frigia al norte de la Odisea. ¿Por qué lo mataron así? Para que su muerte se pareciera a la de su maestro, cuya doctrina constantemente predicaba. Fue la razón que dieron sus verdugos. Judas Tadeo, este discípulo fue muerto a flechazos y crucificado en Edesa, Mesopotamia, en el año 72. Según la tradición, le cortaron la cabeza con un hacha. Mateo, él fue atravesado con lanzas por los ministros del rey Hitarco. Un siriaco, por orden del rey, se le acercó y le clavó una espada en la espalda, convirtiéndolo en mártir en Nadabao, Etiopía, en el año 60. El apóstol Pedro, según la tradición, pues este apóstol sufrió su martirio en Roma, donde fue encarcelado y posteriormente ejecutado en el año 67 a manos del emperador Nerón. Él fue acusado de participar en el incendio de la capital del imperio y condenado a morir en la cruz. Se consideró indigno de morir como había muerto su Señor y Salvador, así que él pidió ser crucificado cabeza abajo, lo cual le fue concedido. Simón el Celote, él predicó el Evangelio en Mauritania, África y también en Inglaterra. Murió en Inglaterra crucificado y aserrado por la mitad en el año 74 de nuestra era. Jacobo fue el primer apóstol en morir, fue decapitado por orden del rey Agripa I hacia el año 44 en tiempo de la Pascua. Su valor cuando iba hacia su ejecución movió al arrepentimiento de su ejecutor, quien también estuvo dispuesto a dar la vida por Cristo. Tomás, él evangelizó Partia e India y allí fue traspasado con una lanza durante uno de sus viajes misioneros para establecer ahí una iglesia. Ahí fue asesinado a manos de un sacerdote pagano. Se cree que murió el 3 de julio del año 72. Y Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, él fue liberado milagrosamente de la muerte. Entonces fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos y fue allí donde escribió su libro profético de Apocalipsis. Posteriormente el apóstol Juan fue liberado y llevado de regreso a lo que hoy conocemos como Turquía. Él murió muy viejo y fue el único de los apóstoles que murió de manera pacífica o de muerte natural.
Matías, que fue el escogido para tomar el lugar de Judas Iscariote, él fue apedreado en Jerusalén por los judíos. Después de haber sido apedreado, mientras con sus brazos extendidos hacia el cielo encomendaba su espíritu a Dios, se le acercó un soldado y, conforme a la costumbre romana, con un hacha afilada le cortó la cabeza. Estimados oyentes de Vidas con Propósito, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema aquí en el Dial 1020 AM o por internet a través de radioprimavera.com. Así que nos vemos el próximo miércoles. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.